Bienvenidos a la clase número 12 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos hablando sobre el tema de filtros analógicos. Los temas que vamos a tratar hoy son un repaso de conceptos básicos de filtros. Veremos los filtros Butterworth, los filtros Chebyshev y veremos ejemplos de cada uno de ellos y la bibliografía recomendada para esta parte de la materia. Entre las cosas que conocemos sobre filtros es que son circuitos cuya función pretende limitar el rango de frecuencia de trabajo dentro de un sistema electrónico, o sea, en una función específica dentro de un sistema que tiene seguramente varios componentes, ¿no? Y queremos que el circuito trabaje dentro de un rango de frecuencia predeterminado. Usualmente hay dos tipos de filtros: los filtros pasivos, que se basan solamente en resistencia, capacitores e inductores, y están los filtros activos, que incluyen, además de los elementos anteriores, pues amplificadores operacionales, ¿no? ¿Qué ventajas tiene utilizar filtros activos? Bueno, ya hemos visto que, entre otras cosas, a diferencia de los filtros pasivos que no pueden amplificar, los filtros activos sí pueden amplificar, al mismo tiempo que limitan el rango de frecuencia de trabajo, lo cual es bueno porque en algunas circunstancias la señal que llega al filtro a lo mejor hay que amplificarla porque su magnitud es muy pequeña. Y además de eso, debido a las características intrínsecas del amplificador operacional, ellos tienen una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja, lo que facilita su conexión con otros elementos del sistema electrónico que uno esté diseñando. Entre las configuraciones básicas que conocemos está el filtro pasabajas, que tiene una banda pasante de señales para señales de baja frecuencia, por debajo de una cierta frecuencia de corte, y luego viene la área donde no se, el rango de frecuencias donde no pasa, ¿no? Que es la banda de detención, el stop band, ¿no? También tenemos los filtros pasa altas, cuya misión es dejar pasar las frecuencias altas por encima de la frecuencia de corte, y las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se detienen, ¿verdad? Están los filtros pasabandas, que dejan pasar solamente un rango específico de frecuencia. Fíjense que en los dos casos anteriores, pues, por ejemplo, en el caso de pasaaltas no hay límite superior para el paso de la frecuencia. Y el pasabaja, pues, puede eliminar tanta frecuencia como frecuencia de trabajo tengamos del lado de baja frecuencia, ¿no? En este caso específico del pasabanda es un rango delimitado de frecuencias, claramente delimitado de frecuencias. Y está el filtro eliminabanda, que específicamente se diseña para evitar que pasen un cierto rango de frecuencias muy específico, ¿no? Que es la banda de detención. El resto pues pasa sin novedad. Esta representación pues es ideal porque, como se puede observar, primero la ganancia es 1, o sea, usualmente los filtros que tienen ganancia 1 suelen ser los filtros pasivos, cuya máxima impedancia puede ser, máxima ganancia de voltaje o máximo valor del módulo de la función de transferencia es 1. Y son respuestas perfectas, ¿no? Claramente la banda pasante es igual para todo el rango de frecuencia, va a valer 1, y el resto es 0 absoluto, ¿no? O sea, no hay paso, o sea, es muy estricto en ese tema, ¿no? Es una representación de lo que sería la idealización de un filtro como tal.
Sin embargo, las respuestas reales de los filtros no son así. Las respuestas reales, cuando uno saca su función de transferencia, el módulo, pues empieza a decaer justo antes de la frecuencia de corte, digamos, porque se aproxima un cambio dependiente, ¿no? Va a pasar de un estado de amplitud alto a un estado de amplitud muy bajo, o un estado de un módulo muy alto hasta un módulo muy bajo. Y entonces se considera que la frecuencia de corte, o lo que sería el límite de la frecuencia del filtro, estaría menos 3 dB o 1 sobre raíz de 2, el valor máximo, ¿no? Que es la referencia que usualmente se usa para eso. Sin embargo, ustedes pueden observar que después de la frecuencia de corte todavía el filtro deja pasar cierto rango de frecuencia, aunque atenuándolas, pero igual las deja pasar hasta que finalmente se hace cero el módulo o el voltaje de salida. En el caso del filtro pasada alta sucede lo mismo, ¿no? Hay un rango de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte que atenúan bastante la señal de entrada, y por encima de esa frecuencia de corte la atenuación es mínima o inexistente, ¿no? Entonces, esas pendientes, esos cambios de pendiente, que idealmente son abruptos, pasan de todo de nada a todo. En este caso van paulatinamente cambiando su pendiente a una razón de, en este caso, de 20 decibeles por década o algo equivalente, hasta que se vuelven completamente planos y se vuelven de 0 dB por década. Entonces, digamos, la realidad de los filtros es esta. Así responden los filtros en la vida real, porque obedecen a unas condiciones de operación que lo obligan a comportarse así. En el caso de los filtros pasabanda, bueno, igual vemos que incluso en este caso hay filtros pasabanda tan angostos que nunca llegan a volverse completamente planos. Si la distancia entre la frecuencia de la izquierda y la derecha respecto a la frecuencia de corte del filtro es amplia, pues obviamente le da chance de volverse plano y luego empezar a caer. Se crece, se vuelve plano y decae. En este caso son filtros muy selectivos, ¿no? Son más parecidos a lo que se conoce como el filtro de muesca, que es específicamente un rango muy selecto de frecuencias, ¿no? Donde la diferencia entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 es porcentualmente muy pequeña, ¿no? Igual, tiene su valor máximo, en algún momento su pendiente se va a hacer cero, que es donde va a alcanzar el valor máximo. Y bueno, funciona igual a la derecha, a la izquierda de la frecuencia de corte 1 y a la derecha de la frecuencia de corte 2, que se conocen como zonas de detención. Si igual pasa la señal aunque atenuada, ¿no? O sea, tiene algún, como diríamos, unos elementos espurios ahí que pueden estar presentes en un momento dado en el sistema donde está conectado el filtro, y no, y bueno, hay que vivir con eso, ¿no? Es posible, combinando dos filtros, obtener la respuesta en frecuencia de un tercer filtro. En este caso, yo puedo obtener una respuesta de un filtro pasabanda combinando la respuesta de un filtro pasabaja con uno pasaltas. De tal manera que si uno selecciona adecuadamente las frecuencias de corte de cada uno de los filtros, al activarlo, ya que están en cascada, ¿verdad? Básicamente lo que se hace es que se multiplican las funciones de transferencia y por lo tanto el efecto es combinado en parte de ellas, ¿no? Entonces uno puede utilizar si la facilidad eso da como un poquito más de libertad para la parte del diseño, de cierta manera, ¿no?
La representación de la respuesta en frecuencia de un filtro creado a partir de dos, de uno pasa altas y uno pasa baja. Entonces, bueno, van a tener en común que sus frecuencias van a tener frecuencias de corte, ¿verdad? Que combinadas van a producir lo que se llama la banda pasante, la banda que no se detiene, ¿no? Que se supone que no está siendo bloqueada. Entonces observemos que el filtro pasa altas tiene su frecuencia de corte antes de la frecuencia de corte del filtro pasa baja. En pocas palabras, el filtro pasa alta se activa primero que el filtro pasa baja. De tal manera que obtenemos una curva similar a la que vimos en las láminas pasadas, donde la respuesta del filtro pasabanda era básicamente como una tipo muesca, sube hasta alcanzar un máximo y empieza a bajar. Por otra parte, también podremos manejar filtros rechazabandas o eliminabandas de manera realista, donde los cortes angulares de la respuesta en frecuencia no sean tan agudos. Y bueno, después de una cierta frecuencia inferior, que es la frecuencia de corte 1, se considera que empiezan a atenuar la señal hasta un mínimo, que es cuando la frecuencia es la frecuencia F0, que es la frecuencia central. Y luego, a partir de una frecuencia de corte 2, él vuelve a dejar pasar todo lo que pasa por el sistema. Entonces la banda de tensión está representada allí entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. A veces hay que eliminar ciertas interferencias específicas en un sistema y bueno, se utiliza un elemento de este tipo de rechazo de banda. Los filtros rechazabanda se pueden obtener también por combinación de dos filtros. Uno pasa bajo y uno pasa alto, pero conectados como si los bloques estuviesen en paralelo, ¿verdad? Entonces, al conectarlo de esta manera, el efecto del filtro pasa bajo combinado con el efecto del filtro pasa alta va a permitir la generación de una respuesta en frecuencia tipo rechazabanda. La obtención del filtro rechazabanda obtenido de la combinación de uno pasa baja con uno pasa alto es como se muestra en pantalla. Primero se activa en este caso el filtro pasa bajas, empieza a disminuir su amplitud después de una cierta frecuencia de corte y luego se dispara el filtro pasa altas que va a asumir el control del filtraje y va a empezar a dejar pasar este componente de frecuencia de bandas superiores. Eso es gracias a la virtud de que están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, al final se obtiene un rango de frecuencia que es eliminado o bloqueado o detenido, para decir las palabras clave, para que eviten que pasen dentro del sistema en el que esté conectado el filtro. Sabemos que en los circuitos reales no existen los cambios abruptos en la banda de paso. Es decir, no podemos pasar de 0 dB en la ganancia o 0 del módulo y pasar a módulo 1, ¿verdad? O sea, eso no existe. Entonces, hay lo que se llama un cambio paulatino entre un nivel 0 y un nivel 1 en el filtro, ¿verdad? Y eso es lo que crea generalmente lo que se conoce como una banda de transición, o sea, ese espacio de frecuencia en el cual el módulo va cambiando de un valor hacia otro, es lo que se llama la banda de transición. Entonces, ese valor es definido entre un valor que es el 0
dB. Por ejemplo, en el caso de un filtro pasa-baja o cuando la atenuación es 1 o la ganancia es 1 y un valor mínimo de ganancia. O sea, cuando empieza a decaer esa ganancia hasta un valor mínimo previamente establecido. Eso nos lleva a establecer también dentro de los filtros lo que se llama el factor de selectividad, que es vamos a definirlo como la relación entre el borde donde se empieza a considerar el rechazo, el comienzo del rechazo, el efecto de rechazo de banda, en este caso que lo vamos a llamar omega S, respecto al ancho de banda del rizado, que lo vamos a denominar omega P. Entonces ese factor de selectividad es lo que es una característica importante del filtro y que nos va a permitir tener un parámetro de diseño. Entonces también vas a tener allí la variación máxima permitida para la amplitud. En este caso, los filtros que tienen un tipo de respuesta que no es plana, que tiene como crestas o un rizado, tienen una banda, o sea, lo que generalmente es una sección constante, el módulo es constante, en realidad tienen como unos rizados allí. O sea, su respuesta, la manera como se diseña su respuesta, genera como rizados. De tal manera de que de alguna forma ese comportamiento de rizado favorece, responde a unas condiciones naturales del filtro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además, bueno, como ya les comenté, está lo que se llama la atenuación mínima, que tiene que ver con la sección donde se produce el rechazo, o sea, la banda de rechazo del filtro, como vamos a ver en la siguiente imagen. Vean ustedes en pantalla lo que sería la respuesta del módulo de un filtro pasa-bajas real e ideal. La respuesta ideal es la que conocemos, ¿no? La banda pasante es estrictamente un módulo constante y de repente a una cierta frecuencia se vuelve cero. Esa es la respuesta idealizada, el concepto genérico de un filtro. En el caso de los filtros reales que tienen como un rizado, en este caso, son filtros que se llaman de rizado, ellos tienen la parte que antes uno decía que era 1 o 0 dB, ¿verdad? Y luego por debajo de ella está una zona de rizado. Lo ven ustedes allí entre 0 y omega P hay una zona de rizado en la parte superior, ¿verdad? A partir de omega P es que se considera que el módulo empieza a caer con menos 20 dB por década o menos 40 dB por década, dependiendo del orden del filtro, hasta que se empieza a hacer cero, pero no se hace cero de una vez, sino que también presenta un rizado en esa zona, ¿verdad? En la parte alta de la frecuencia, donde sube, baja, hasta que finalmente el filtro se atenúa completamente. Entonces, esa es la realidad de estos filtros. Entonces, hay que hacer unas ciertas definiciones, unas nuevas definiciones para lo que es la banda pasante y la banda de detención. Observe que la banda pasante llega hasta omega P, la banda de detención empieza en omega S. ¿Ok? Y hay una región de transición entre omega P y omega S. Y hay lo que se conoce como la amplitud máxima, que es básicamente la diferencia entre el valor ideal, que es 0, en este caso en dB, respecto a un valor mínimo posible, ¿no? Entonces, esa diferencia de las crestas en la parte de la banda pasante es lo que se llama A máximo.
¿ok? Y respecto a la diferencia entre 0 dB y el valor máximo que tienen las crestas en la banda de detención, eso es lo que se llama amplitud mínima o A mínimo. Ese es el concepto de A mínimo. Entonces, como ustedes observarán, pues hay como entrar en más detalles específicos sobre la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas de esta característica. Podemos imaginar que la respuesta en frecuencia de un filtro pasa alta es similar, dada este análisis, que la del filtro pasa baja, solamente que volteado. Pues lo que está en baja frecuencia pasa a ser la parte de alta frecuencia y lo que estaba en alta frecuencia pasa a ser la parte de baja frecuencia para un filtro pasa alta. La zona de A máximo, la zona de A mínimo, la banda de detección, la banda pasante. En el caso del filtro pasabanda, bueno, entramos en detalles específicos porque hay dos zonas, una zona de banda pasante, pero hay dos zonas de detención, ¿no? La zona baja y la zona alta. La definición de A máximo sigue siendo la misma. Básicamente es la diferencia entre 0 dB y el valor máximo de la banda pasante. Y el A mínimo básicamente es el mismo, la diferencia entre 0 dB y la amplitud máxima de la cresta cuando estamos en la banda de detención. Eh, Como ya sabemos también, la función de transferencia de un filtro básicamente está compuesto de dos polinomios. Un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Sabemos que las raíces del polinomio del numerador se llaman ceros, las raíces del polinomio en el denominador se llaman polos, ¿verdad? Vemos que en el polinomio del denominador el elemento ese de mayor exponente no lleva constante al lado, ¿verdad? Eso ya es un concepto que hemos manejado en clases previas. Y bueno, los ceros y los polos, pues pueden ser números reales negativos, números complejos o números complejos conjugados. O sea, es como la representación matemática de un circuito. Y esto es cómo se representa, ¿no? La matemática asociada a ese circuito. O sea, la foto de la función de transferencia me va a describir un circuito. Siempre tener claro la representación de estas raíces de lo que está en el numerador y en el denominador de la función de transferencia, que son los polos y los ceros. Los polos se representan con X, los ceros se representan con un cerito en el esquema, y esas son las raíces, ¿no? Como vemos, hay raíces reales por parte real negativa, hay raíces que son números imaginarios, pero con su parte real negativa, y números complejos, ¿no? Conjugados. En este caso se representan allí, para efecto de ejemplo, un sistema de un filtro pasabajas de orden 5. Entonces hay 5 polos en el sistema. Como vemos hay 5X de diferentes características. Siempre del lado del semiplano izquierdo. El semiplano izquierdo, de acuerdo a lo que vimos en materias previas, representa la parte estable. El semiplano derecho representa la parte inestable. Entonces siempre vamos a ver estas raíces en el lado estable, que es el semiplano izquierdo. Ahora hay también algo, ¿no? Vemos ahí 5 polos, pero solamente 4 ceros. En teoría, el número de raíces del polinomio del numerador tiene que ser igual al número de raíces del polinomio del denominador, ¿verdad? Generalmente el que marca la pauta es el denominador. Puede ocurrir, como hemos visto previamente, que el numerador esté incompleto por las características del sistema o del circuito que estamos analizando. En este caso vemos que hay 4 polos y abajo hay 5 polos y 4 ceros. Cuando eso sucede así y no hay un quinto cero,
se supone que ese cero está en una frecuencia infinita. O sea, está tan lejos del rango de estudio que no afecta, pero asumamos que está allí, la podemos descartar o despreciar, pero existe. Solamente que para efecto de la representación y el análisis que estamos haciendo no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces estamos viendo ahí 4 ceros más un cero en el infinito. Eso es lo que nos representa esta imagen, ¿no? Y bueno, las frecuencias asociadas a ellos también las podemos marcar allí, ¿no? Puesto que como son, en este caso son ceros que son complejos conjugados, pues no tienen básicamente parte real y podemos sacar una frecuencia característica de cada uno de ellos. En el numerador observamos que hay, de acuerdo a esto, hay 5 raíces, ¿verdad? Porque hay 5 ceros, uno en el origen, 2 en la parte positiva del eje imaginario, 2 en la parte negativa del eje imaginario. Y como el número de ceros y el número de polos tienen que ser igual, debemos suponer que hay un sexto cero en el infinito para completar 6 arriba y 6 debajo. Entonces esa sería digamos, la lectura que yo debo hacer de esta gráfica de alguna forma. Y como los ceros son, en este caso, complejos conjugados, pues es muy fácil identificar las frecuencias asociadas a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque se va a poder despejar fácilmente de la expresión, ¿no? Cuando la observemos. En el caso del filtro pasabajas, tiene, como dijimos, dos ceros complejos conjugados, dos polos complejos conjugados y un polo real. En el numerador observamos que hay esos polos complejos conjugados, ¿verdad? Esos ceros complejos conjugados, que son s cuadrado más omega L1 elevado al cuadrado, multiplicando a s cuadrado más omega L2 al cuadrado. Por lo tanto, s al cuadrado, que es el mayor término allí, por el s al cuadrado, el otro mayor término, son s a la 4. Entonces nos queda un polinomio de grado 4 al final. El a sub 4 es la amplitud asociada con el término de mayor exponente, en este caso es s a la 4. Y en el denominador, un polinomio de grado 5, porque vimos que hay 5, el orden del sistema es 5. El término del S a la 5 tiene que ser 1 para que de alguna manera poder definir el resto de las características del filtro a partir de los otros términos. Y sabemos que debe haber un 0 en el infinito para completar el grado 5 también en el numerador. En el caso del filtro pasabanda, pues tendríamos arriba en el numerador lo que vimos, el S solo es el 0 en el origen. El S cuadrado más omega L1 y el S cuadrado más omega L2 son los polos complejos conjugados dobles que hay también, los ceros complejos conjugados que hay ahí, ¿verdad? Y bueno, la sub 5 es el resultado de multiplicar s por s al cuadrado por s al cuadrado. Me queda s a la 5, por lo tanto el coeficiente asociado a eso es a sub 5. Y abajo en el denominador, pues hay, como vimos, 6 polos. Por lo tanto, esos 6 polos implica un polinomio de grado 6, cuando el primer término tiene que ser, el primer coeficiente tiene que ser 1, el resto para definir las características del filtro. Vean un poco la idea de esto es que se familiaricen entre la parte algebraica o la parte matemática asociada con esto y la representación que se tiene en términos de las raíces de un sistema. En el caso de un filtro pasabajas que tiene puros polos, no hay ceros,
¿verdad? La función de transferencia es como está allí, a sub 0 entre s a la m más b sub m menos 1 por s n menos 1 hasta b sub 0. Arriba no hay términos de s, es una constante, ¿verdad? Es una constante que es como que la ganancia del sistema multiplicando la función de transferencia si ese valor fuese 1. 1 por a sub 0 me daría a sub 0. Entonces, esa sería la respuesta, esa sería la función de transferencia de un filtro pasa-baja. Si observamos la imagen de la derecha, vemos las raíces, vemos que hay 5 polos. Luego el polinomio en el denominador tiene que ser de grado 5, ¿verdad? Arriba no hay términos de S, por lo tanto debemos deducir que hay 5 raíces que están en el numerador que están en el infinito. O sea, todos los ceros están en el infinito. Solamente hay una constante. O sea, arriba no hay ningún término de frecuencia que anule la expresión de T sub S. ¿Ok? Entonces esa sería la representación en el plano complejo. Y a la izquierda sería la representación de la función de transferencia real con sus rizados, con sus crestas, ¿no? Vemos que en la banda pasante, pues tenemos la parte de transición y vemos las crestas. Hay 5 crestas que son básicamente debido a las 5 raíces que hay en el sistema. Un valor mínimo, ¿verdad? Y un valor máximo que va a haber. Aquí no están definidos los valores mínimos ni el resto de los detalles, pero solamente es un marco de relación con lo que hemos venido explicando hasta ahora. Veamos el ejemplo 12.1. Determine los valores aproximados de atenuación en decibeles correspondiente a un filtro de transmisión, ¿verdad? Cuyos valores son 1, 0.99, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.1 y 0. Cuando uno habla de filtro de transmisión, son básicamente los filtros que tienen en respuesta con estas crestas que hemos venido analizando, ¿no? Es otra manera de designarlos. Entonces lo que me están pidiendo básicamente es que haya la magnitud de esos valores expresados en decibeles. Se supone que esas cifras están lineales, o sea, sin unidades, ¿no? 1, 0.99, 0.9, 0.8, porque es, en todo caso, si es una función de transferencia, es voltio sobre voltio, entonces no tiene unidades. Las unidades aparecen cuando sacamos los decibeles. Entonces, si a cada uno de esos valores le sacamos los decibeles, los ponemos en una tabla. 20 logaritmos de 1 da 0, 20 logaritmos de 0.99 da menos 0.09 y así sucesivamente en decibeles, ¿no? Todos representados en decibeles. Es bueno siempre como que, esto es como para irse acostumbrando a que uno tiene que manejarse en dBs con bastante regularidad en este tema. Veamos el ejemplo 12.2. Si la magnitud de la transmisión pasabanda ha de permanecer constante dentro de un intervalo de más o menos el 5%, y si la transmisión rechazabanda no ha de ser más del 1% de la transmisión pasabanda, encuentra el valor de A máximo y de A mínimo. En este caso, si tomamos como referencia el 1, que es el valor máximo lineal de lo que sería la parte de transmisión pasabanda, el 5% menos de esa formaría la región, o sea, lo que sería la máxima variación posible de los intervalos. O sea que 1 puede variar hasta 0.95. Sobre ese 0.95, ¿verdad? Tenemos entonces un más menos 0.05%.
Eso significa, de acuerdo a las gráficas que vemos allí, que el valor de A máximo sería igual a 0.9 para que quedara dentro de ese rango de valores. Entonces, si expresamos ese valor lineal en términos de decibeles, A máximo sería 20 logaritmos de 0.9, que sería menos 0.92 decibeles. En el caso de la banda de la parte de rechazabanda, ¿verdad? Porque estamos hablando de un filtro pasabanda, piden que sea el 1% de lo que sería la transmisión pasabanda, ¿verdad? O sea, la parte de arriba, la parte de pasabanda respecto a la parte de rechazabanda. O sea, la parte de pasabanda sería el 1% de su transmisión. En este caso sería el 1% del valor de A máximo, de la sección de A máximo. Por lo tanto, ese valor A mínimo que tendríamos allí sería de 0.009. Eso expresado en decibeles sería menos 40.91 decibeles. Veamos el ejemplo 12.3. Dice un filtro de segundo orden. Tiene sus polos en S igual a menos un medio más menos J raíz de 3 sobre 2. O sea, parte real negativa más parte imaginario, parte compleja, ¿no? Eso me da aquí dos raíces. Como es de segundo orden, está bien, ¿no? La transmisión es 0 en omega igual a 2 radianes sobre segundo y es 1 cuando omega tiende a 0 en DC. O sea, es un filtro pasa baja, ¿no? Entonces determine la función de transferencia a partir de esa información. Entonces agarramos las dos raíces que nos dan, ¿verdad? Para formar los términos de S menos P1 multiplicando a S menos P2. Se supone que esas raíces pertenecen a los polos, ¿no? Entonces vamos a trabajar eso como si fuesen polos, haciendo la matemática que corresponda, ¿no? Con sus valores adecuados. Resumiendo, vemos que S menos P1 por S menos P2 queda igual a un polinomio que es S al cuadrado más S más 1, que es el polinomio que genera las raíces descritas, ¿no? Ese es el polinomio que está en el denominador. El polinomio que está en el numerador depende de la frecuencia de transición de 2 radianes sobre segundo. Entonces, al ser necesariamente de orden 2 para que sea igual al que está en el denominador, pues se supone que son dos raíces complejas conjugadas. Entonces vemos ahí S al cuadrado menos Z1 al cuadrado, que sería S al cuadrado más los 2 radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos quedaría pues S al cuadrado más 4. Por una constante a sub 2, que es la que acompaña al término de mayor exponente de S, arriba en el numerador, ¿no? Que es como equivalente a tener una ganancia en el sistema, una ganancia que multiplica la función de transferencia. Entonces me queda que T sub S es A sub 2 por S a la 4, S a la 2 más 4. Y abajo tendríamos S al cuadrado más S más 1. Entonces todo queda equilibrado porque tenemos dos raíces en el numerador y dos raíces en el denominador, ¿verdad? Entonces para hallar el valor de A sub 2 hacemos tender el sistema cuando S es igual a 0 y eso debe darme 1. Por lo tanto, A sub 2 tiene que ser A igual a un cuarto porque lo dice la expresión que la ganancia a baja frecuencia es 1. Entonces con eso tenemos completa la información que describe la función de transferencia de este sistema.
Veamos por el ejemplo 12.4. Dice, un filtro de cuarto orden tiene su transmisión 0 en omega igual 0, omega igual a 2 radianes sobre segundo y omega igual a infinito. Me está esto describiendo el numerador de la función de transferencia. Tiene una raíz en omega igual 0, en omega igual a 2 radianes sobre segundo y en omega igual a infinito. Los modos naturales son menos 0.1 más menos j, o 0,8 y menos 0,1 más menos j 1.2. Estas raíces dobles determinan el denominador. Entonces, a partir de lo que describe el numerador y lo que describe el denominador, se pide determinar la función de transferencia. Entonces, empezamos por el denominador. Entonces, en base a los datos proporcionados, ¿verdad? Tenemos dos juegos de raíces dobles. Por lo tanto, cada juego de raíz son dos raíces, ¿no? Para tener cuatro raíces, porque el sistema es de cuarto orden. Entre las dos primeras raíces, que son P1 y P2, tenemos S menos P1 por S menos P2. Decimos que es la raíz que tiene menos 0.1 más menos J 0.8. Entonces, S más 0.1 menos J 0.8, porque el signo menos cambia los signos de las raíces. Y S más 0.1 más J 0.8, que sería la otra raíz. Y empezamos y las multiplicamos entre sí. Entonces vemos que S menos P1 por S menos P2 me da un primer polinomio, que es S a la 4 más 0.2S más 0.65. Luego de eso, hacemos el otro par de raíces, que son P3 y P4. Igual, hacemos el mismo procedimiento. S menos P3 multiplicando por S menos P4. Sustituimos P3 y P4 con el respectivo signo negativo que cambia. Me da S más 0.1 menos J 1.2 multiplicando a S más 0.1 más J por 1.2. Entonces, el resultado de esa multiplicación da S al cuadrado más 0.2S más 1.45. De tal manera entonces que ya tendríamos el segundo polinomio. Tendríamos un primer polinomio en el denominador, que es S a la 4 más 0.2S más 0.65, y un segundo polinomio que es S al cuadrado más 0.2 por S más 1.45. Multiplicado me va a dar un polinomio de grado 4. Bien. Arriba van los ceros. Entonces los ceros me dicen que tiene un 1 en S igual a 0. Tiene una raíz en 0. Entonces ese es un S solo. No tiene nada sumado. Esa es la raíz que está en el origen del sistema de coordenadas del plano complejo. Y tengo raíces en 2, ¿verdad? Que es 2 al cuadrado 4. Entonces sería S al cuadrado más 4. Y una última, porque sería S por S al cuadrado, S a la 3. Y abajo es S a la 4. Entonces había una en el infinito. De tal manera que el término constante está allí, sería A sub 3, que sería el coeficiente de S a la 3, ¿no? Veamos el ejemplo 12.5. Encuentre la función de transferencia TS de un filtro pasa-baja formado totalmente por puros polos de tercer orden, de orden 3, los cuales están ubicados a una distancia radial de 1 radián sobre segundo respecto al origen. O sea que la frecuencia de esos polos es de 1 radián sobre segundo. Y los polos complejos forman un ángulo de 30 grados respecto al eje J omega. Se sabe también que la ganancia en baja frecuencia es 1, es unitaria. Demuestre que la forma del módulo de esa función de transferencia
es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega a la 6. Encuentre cuánto vale la omega de 3 de b de esa función de transferencia y la atenuación a la frecuencia de 3 radianes sobre segundo. Si ustedes se fijan y cuando uno coloca la ubicación de los polos que corresponden a la función de transferencia, esos tienen su parte imaginaria y su parte real. Entonces me están diciendo que los polos complejos forman ángulos de 30 grados respecto al eje J omega. ¿Ok? Es un dato importante porque es un dato gráfico. Bueno, para poder entender un poco esto hay que recordar que yo puedo expresar las raíces complejas con la figura del e a la j r tita, donde r es el módulo y tita es el ángulo. Entonces e a la j r tita es igual a r por el coseno de tita más j por r por el seno de tita. Donde r es lo que me dicen a mí que está la distancia radial de un radián sobre segundo. Ese es r, que es como si se empezara en una especie de triángulo. Sería como la hipotenusa, ¿no? De la posición de esa raíz como tal en el plano complejo. Entonces, R sería un radián sobre segundo. Y tita, la ubicación de la raíz. Sabemos que esas raíces tienen que estar en el semiplano izquierdo. Entonces, a los 30 grados del ángulo que forma respecto al eje real, se le suman los 90 grados del semiplano derecho más los 30 que tiene de ubicación la raíz, para un total de 120 grados. ¿Ok? Recuerden, mis raíces siempre están en el semiplano izquierdo, por lo tanto, tengo el semiplano derecho que forma el primer cuadrante y son 90 grados. Y luego los grados que corresponden respecto al eje imaginario de esa raíz, que son 30, por lo tanto dan 120 grados. Entonces el polo 1 sería, asumiendo que R es 1, por supuesto, porque me lo están diciendo, es coseno de 120 grados más J seno de 120 grados. Lo que implica que eso es que el polo 1 es menos un medio más J raíz de 3 sobre 2. Y en el caso del polo 2 sería coseno de 120 grados menos J seno de 120 grados, quiere decir que el polo 2 es menos un medio menos J raíz de 3 sobre 2. Y el tercer polo, ¿verdad? Sería el que está sobre el propio eje imaginario, el eje real, pero del lado del semiplano izquierdo, o sea, el lado donde la parte real es negativa. Por lo tanto, cuando vale un radián sobre segundo, esa R ahora es un menos 1. Menos 1 más 0J omega. ¿Ok? Bueno, entonces, con toda la información que nos dan, debemos decir que T sub S es igual a la parte que está en el numerador, cuyo valor es 1, porque no tenemos otro tipo de información sino esa. Y en el denominador tenemos las tres raíces, ¿no? S más 1, que es la raíz que está parte real y parte real negativa, menos 1. Las dos raíces que acabamos de calcular, S más un medio menos J raíz de 3 sobre 2, multiplicado por S más un medio más J sobre raíz de 3 sobre 2. Eso al final se expresa como el polinomio por la función de transferencia T sub S igual a 1 entre S más 1 por S al cuadrado más S más 1 si metemos las raíces y las comprimimos el polinomio de segundo grado. De tal manera que abajo tenemos un polinomio de orden 3 y arriba un polinomio de orden 0. Quiere decir que hay 3 ceros en el infinito. En pocas palabras, 3 ceros en el infinito y 3 polos. ¿Okay? Uno real y dos complejo.
Si hacemos S igual a J omega y lo reemplazamos en la función de transferencia, nos queda al final, y luego que hagamos esa sustitución, multiplicamos los dos términos que están allí, me queda un término real que es menos 2 omega al cuadrado más 1, y luego la parte imaginaria que es J por 2 omega más omega elevada a la 3. Ahora, a esa función de transferencia, ya expresada en términos de frecuencia, le sacamos el módulo. El módulo de la función de transferencia es el módulo de lo que está en el numerador entre el módulo que está en el denominador. El módulo que está en el numerador, como es solamente un 1, pues 1 queda. Y el módulo que está en el denominador es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Hacemos eso, desarrollamos los cuadrados, ¿verdad? Sumamos y restamos los términos y al final el módulo va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de omega a la 6 más 1. Ahora, si evaluamos el menos 3 de b, pues menos 3 de b es 1 sobre raíz de 2. O sea, es el valor 1 dividido entre raíz de 2. Quiere decir que si evaluamos el módulo vale menos 3 de b, omega a la 6 más 1 va a ser igual a 2, por lo tanto eso va a ocurrir cuando omega es igual a 1 radián sobre segundo. ¿Ok? Una vez hecho eso, ya evaluamos el módulo cuando omega es igual a 3, eso da 0.037 y lo expresamos en decibeles y nos da menos 28.64 decibeles. Entonces, un poco resumiendo, vemos que es importante este problema porque plantea los escenarios. Primero, la terminología y segundo, la representación y qué significa esa representación en el análisis de la función de transferencia de un filtro. Bueno, analicemos ahora el comportamiento de los filtros Butterworth, que deben su nombre al ingeniero británico que los analizó, o de alguna manera los definió, que es el ingeniero Stephen Butterworth. Bueno, pues que no en balde le dieron el nombre a este tipo de análisis representación, el análisis que corresponde a un filtro con estas características, ¿no? Es un filtro que exhibe una transmisión que decrece monótonamente con todos los ceros en el infinito. Si todos los ceros están en el infinito, me está diciendo que en el numerador no hay raíces. A lo sumo hay una constante, que puede ser 1 o algo menor que 1 en el caso de los filtros pasivos, ¿no? Entonces, el módulo de la función de transferencia de un filtro pasabajas de orden n con borde pasabanda omega p es módulo ya expresado no en función de S, que es el operador de Laplace, sino en función de la frecuencia. Módulo de t, j omega es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más una cantidad que se llama epsilon elevado al cuadrado por omega entre omega p elevado a la 2n, donde n ya vimos es el orden del filtro y omega p es el borde pasabanda. Ahora, como vamos a ver, los filtros de Butterworth tienen una característica de la cual ya habíamos hablado previamente en las clases de filtro, que es que no tiene rizado, es plano completamente, ¿verdad? Y luego empieza, como es un filtro pasabanda, en algún momento empieza a decrecer monótonamente, ya sea con menos 20 dB por década o según el orden del filtro. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos la respuesta del filtro pasabajas, de acuerdo a Butterworth. Vemos que es un filtro sin rizados, ¿verdad? Y lo que nos dice aquí es que su banda de paso termina
cuando la amplitud cae en el valor 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado, que es cuando omega se hace igual a omega p. O sea que en omega p ese es el valor del módulo del filtro pasabajas. Y la selectividad, por supuesto, del filtro va a depender del grado de inclinación que haya después de omega p. Porque mientras esa zona se dilate mucho en llegar a valer cero, pues por supuesto que el filtro no es muy selectivo. Mientras que si esa zona se hace muy estrecha y llega a cero lo más rápido posible, se hace más selectivo el filtro. Si evaluamos el módulo en omega igual a omega p, se tiene que el módulo de j omega p es igual a 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado, como ya les había comentado. Y la variación máxima del módulo, que en la región de transmisión, en la parte pasante, que hablan de digamos, lo que es la magnitud de esa zona, sería A máximo, se llama A máximo, que es igual a 10 veces el logaritmo de 1 más e al cuadrado, que es la zona entre 1 y el valor que tuvimos de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado. O sea, esa franja se llama la región de transmisión. Si despejamos el valor de epsilon de esta expresión, obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a la máximo entre 10 menos 1, ¿no? Siendo la figura del antilogaritmo. Aquí vemos una representación gráfica de la variación del módulo de este filtro si cambiamos el orden del filtro. Entonces vamos a observar que por un lado, por ejemplo en el caso de n igual 1, que es un filtro de orden 1, que es muy sencillo, la región de transmisión es muy corta, o sea, cuando baja de 1 y empieza a decrecer hasta 1 sobre raíz de 2, pues la frecuencia es muy corta porque tiene que empezar a bajar muy rápidamente porque la pendiente, si es de orden 1, es de 20 dB por década, menos 20 dB por década, entonces va a tardar un largo rato en hacerse cero. A la medida que el orden del filtro aumenta con n igual 2, n igual 4, observen primero en la parte superior cómo se va desplazando el punto en el cual la señal empieza a decrecer, casi llegando a ser el borde ideal. Y por debajo y hacia la derecha vemos cómo se va pegando, la caída se hace mucho más pronunciada y vamos a obtener que el cero de ese filtro se va a hacer mucho más rápido en frecuencia. De tal manera de que podemos pensar en un sitio donde n es igual a infinito, si tuviésemos un orden muy alto, que es prácticamente lo que sería la respuesta ideal. O sea, 1 y luego caigo abrupto a 0, como si fuese un escalón, la respuesta escalonada que hemos visto anteriormente. Entonces vemos que efectivamente el orden del filtro de alguna forma pues influye sobre la selectividad que tiene el filtro, porque claro, si la caída es con orden 1 y tiene esa amplitud todavía a frecuencias que no deberían tener, por supuesto que van a pasar señales con frecuencias que no queremos, aunque atenuadas, pero pasan. Entonces la idea es que no pasen, o por lo menos pasen muy, pero muy atenuadas. Entonces, bueno, de hecho, esa es la idea, lo que se busca con estos filtros, ¿no? Ahora bien, si evaluamos el borde de la banda de tensión, que sería la frecuencia a la cual yo puedo considerar que ya no paso nada, o sea, no estoy pasando señales a partir de esa frecuencia, sería omega s, evaluamos la atenuación del filtro o su módulo a esa frecuencia, sería A de omega s igual a menos 20 logaritmo de 1 entre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado por omega s entre omega p elevado a la 2n. Manipulando un poco el término de logarítmico, me queda que el módulo de a omega s
tiene que ser igual a 10 veces el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado por omega sub s entre omega p elevado a los 2n. Ahora bien, debemos decir cuál debería ser el orden del filtro para que la atenuación que él mete sea de tanto, en este caso a mínimo. O sea, lo que la banda de detención comienza cuando la amplitud de lo que pasa por el filtro vale a mínimo. Si ella empieza a decrecer desde 1, va decreciendo y cuando llega a mínimo, a una amplitud mínima, entonces ahí es omega s. Y es cuando empieza él decimos que empieza a detener señal el filtro. Bueno, como tenemos que tener un manejo gráfico del plano complejo, plano S, y la ubicación de las raíces, sobre todo las raíces de los polos que son tan críticas, entonces ya sabemos que primero la ubicación tiene que estar en el semiplano izquierdo, por el tema del concepto de estabilidad. A lo máximo, pues hablaríamos de ubicaciones en el eje imaginario, pero no más de ahí. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos tener n raíces dependiendo del orden n del filtro, ¿verdad? Ya sabemos que el radio viene establecido de una manera, que es un radio constante, lo que cambia es el ángulo. Y a ese ángulo siempre hay que echarle los 90 grados del cuadrante, el primer cuadrante, que está en el semiplano derecho, más lo que quepa de la distancia entre el eje imaginario y la ubicación de la raíz. Entonces, por ejemplo, esa es la parte A, la imagen B, pues vemos que si tenemos dos raíces, ¿verdad? Entonces vamos a tener 90 grados más 45 grados de recorrido, ¿no? Para efectos del caso. Pues si son dos raíces nada más y son raíces imaginarias, pues entonces una va a estar a 45 grados respecto al eje y otra va a estar a 45 grados respecto al eje. Luego si tenemos orden 3, entonces sería 90 más 30 la ubicación de la raíz respecto al 0. Por lo tanto, entre raíces hay una separación de 60 grados, ¿no? Fíjense que hay dos raíces imaginarias con parte real negativa y hay una raíz que está montada sobre el eje real, que no tiene parte imaginaria. Siempre tengan claro un poco eso, ¿no? En este caso, si son impares las raíces, una va a ser sin parte imaginaria y las otras dos conjugadas, ¿ok? Y la separación entre ellas, en este caso, si son los 90 grados del semiplano derecho más el ángulo que se forma con la primera raíz, que son 30 grados, el resto va a ser 60 grados, e igual hacia la parte de abajo. En el caso de que tengamos 4, de orden 4, tenemos 4 raíces, como es número par, no va a tener una raíz montada sobre el eje real, las cuatro raíces son imaginarias. Tenemos los 90 grados más la mitad de 45, que es 22.5 para ubicar la primera raíz, y ahí a partir de ellas, entre ellas, hay una variación de 45 grados. El radio, ¿verdad? Del círculo que se forman con las raíces, ¿verdad? Que es la frecuencia, omega sub 0 va a ser igual a omega p entre 1 dividido entre epsilon por 1 a la n. ¿Ok? Es importante también gráficamente tener claro eso, ¿no? Que es como que cuando estoy sobre el eje real, la distancia entre el origen y el corte del círculo con el eje real. ¿Okay? Ese sería el omega 0. Todos esos ángulos
o las raíces están separadas en partes iguales con pi entre n, con el primer modo en el ángulo pi entre 2n, se le llama primer modo o la primera raíz, a partir del eje j omega, ¿no? A partir del eje j omega, que es el eje imaginario, empiezas a contar los modos, que dependen del orden y del ángulo. En donde e es el parámetro, se domina ahora al épsilon, del cual hemos venido hablando, como el parámetro de desviación de la banda de paso, que es como quien dice el ajuste. O sea, ustedes ven que épsilon influye sobre el módulo, ¿no? Dependiendo del valor de épsilon, empieza a variar el módulo, a caer el módulo del filtro. Bueno, ese épsilon es la desviación de la banda de paso. Épsilon es igual a la raíz cuadrada, ya lo vimos, de 10 a máximo dividido entre 10 menos 1. Bueno, una vez hecha todas estas definiciones, encontramos una especie de función de transferencia del filtro pasabajas en función de todos los elementos descritos, donde P1, P2, P3 y P sub n, las raíces que se derivan del grado del polinomio, ¿verdad? Van a definir entonces, esos son los modos naturales, las raíces. Lo que se llaman modos naturales, de acuerdo a Butterworth, son las raíces. Entonces, T sub S va a ser igual a K por omega sub 0 a la N. Fíjense que aquí no hay términos de S, solamente que hay un omega 0 que está afectado por el orden del filtro, una constante K, que usualmente es 1 si el filtro es pasivo, porque lo máximo que puede dar un filtro pasivo es 1. Si hubiese sido un filtro activo, puede tener ganancia, ¿verdad? Pero la respuesta en frecuencia es la misma. Y abajo, pues por supuesto, todos los polos hasta el orden n que deberían poder estar presentes en la función de transferencia. Ok, la ubicación de los polos en el semiplano izquierdo la podemos representar como menos S sub k, dependiendo del polo en cuestión, elevado al cuadrado, entre omega sub 0 elevado al cuadrado, igual eso a menos 1 elevado a la 1 sobre n. Eso tiene una representación alternativa, que es menos S sub k al cuadrado dividido entre omega sub 0 al cuadrado, igual a e a la j 2k menos 1 multiplicado por pi dividido entre n, donde k toma el valor de 1 hasta el orden del filtro, ¿ok? Despejando de allí omega sub 0, entonces me queda que S sub k, que es la ubicación del polo en cuestión, es igual a omega sub 0 por e a la j entre 2k más 2n menos 1 por pi entre 2n. O sea, pasamos el 2 del S sub k de un lado para otro, ¿no? Para poder entonces tener una expresión genérica en función solamente de S sub k. Una vez determinada esta expresión, vamos a buscar una expresión para los polinomios normalizados, ¿verdad? En función de el grado, de los términos impares, del polinomio. Entonces, los términos impares, en este caso, van a ser b sub n de s igual a la productoria desde k igual 1 hasta n medios de s al cuadrado menos 2 veces el coseno de 2k menos n menos 1 entre 2n por pi más 1. Esa es la expresión de los términos impares. Y la expresión normalizada de los términos pares es b sub s igual a s más 1 por la productoria de k igual 1 hasta n menos 1 sobre 2 por s al cuadrado menos 2s por el coseno de 2k más n menos 1 entre 2n por pi más 1.
Esta es la técnica Butterworth, ¿ok? Y esto fue el trabajo que hizo Butterworth de representar estos polinomios de esta manera. A partir de este resultado, uno puede hacer una especie de generalización en función del orden del polinomio para ver cuáles son como la estructura de los polinomios. Entonces, de una manera normalizada, ¿ok? Normalizada, o sea que no intervienen otros factores en la expresión del polinomio porque están todos normalizados en la función s que obtuvimos previamente. Entonces, si el polinomio es de grado 1, si el polinomio de grado 1, su expresión va a ser s más 1 y habría que añadirle alguna otra cosa porque no simplemente es s más 1, pero tiene otra cosa adicional. Si es n igual a 2, es s al cuadrado más 1.414s más 1. Si el orden es 3, s más 1 por s al cuadrado más s más 1. Si el orden es 4, dan esos dos polinomios de segundo grado. Si n es igual a 5, esos tres términos que forman un polinomio de grado 5 y así sucesivamente hasta el grado 8. Ya son los coeficientes de esos polinomios normalizados. Veamos el ejemplo 12.6. Dice, encuentra la función de transferencia que cumpla con las siguientes especificaciones de un filtro pasabajas. La frecuencia de banda de paso f sub p, pero en hertz es, en vez de ser omega p, es f sub p igual a 10 kHz. La ganancia máxima de atenuación sería 1 dB, que sería lo máximo que se puede atenuar el valor máximo de amplitud. F sub s es 15 kHz, que es el equivalente a omega s, pero expresado en Hz. La amplitud de la frecuencia de tensión se define en 25 dB y la ganancia en DC es 1, o sea que el valor plano máximo es 1, ¿verdad? 1 dB por debajo se considera que está la frecuencia F sub P. Y F sub S, que es 15 kHz, donde se produce el A mínimo, ¿verdad? O sea, un poco relacionando lo que nos dan para entenderlo, ¿no? O sea, hay que entender los datos. Entonces me dice que la F sub P, que es cuando se produce a máximo, el valor de módulo que cae hasta a máximo es 1 dB. Y cuando comienza, lo que formalmente es la detección es cuando el módulo tiene un valor de A mínimo, que es 25 dB, ¿verdad? Y ocurre a 15 kHz. Y es plano en 1 en la parte donde las frecuencias tienden a 0. ¿Ok? Entonces, si aplicamos las relaciones vistas hasta ahora, si A máximo es 1 dB, entonces el equivalente de valor lineal es 1.26. De ahí entonces que si A máximo es 1. Si ese A máximo es 1.26, lo metemos en la fórmula del epsilon y despejamos el valor del epsilon y me da 0.51. Recuerden, A máximo no es un valor de módulo exacto, sino una franja, o sea, es el valor de 1 menos 1.26, o sea, es esa distancia que hay ahí, ¿no? Lo siguiente es para poder ir definiendo el orden del filtro que necesitamos. Entonces hay que hacer un procedimiento de tanteo, porque nos piden que el A mínimo sea 25 dB, o sea que la atenuación ya alcance los 25 dB para definir la banda de stop, de banda de donde no se supone que no detenemos la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a meter el orden del filtro y determinar el valor de ese módulo. Bueno, o sea, es un proceso que es un poco tedioso porque coloco un valor y evalúo. Entonces así sucesivamente. Entonces, con n igual 1, la atenuación a esa frecuencia omega sub s es 2 dB. Y cuando es n igual 2, 3.65 dB. Y así sucesivamente hasta que en 8 es 22.35 dB. Todavía no satisfacemos los 25 dB. Con 9 es 25.86. Ahí sí satisfacemos los 25 dB de A mínimo. Por lo tanto, el filtro tiene que ser de orden 9 para poder cumplir con ese requerimiento de diseño.
Luego calculamos el radio del círculo, que es el valor de omega cero. Recuerden que esto es importante para poder determinar la ubicación de las raíces, de tal manera que con eso podamos obtener el polinomio. Entonces usamos la fórmula de cálculo de omega cero y esa fórmula de cálculo, que es igual a omega p por 1 entre epsilon elevado a la 1 sobre n, nos da que omega cero es 6.8 por 10 a la 4 radianes sobre segundo. Luego determinamos el ángulo de separación de los polos. Eso de alguna manera viene dado por la primera raíz, ¿verdad? Por el polo que está más arriba y pegado al eje imaginario. Entonces con K igual 1 evaluamos S igual 1, ¿verdad? Lo expresamos como omega sub 0 por E a la J de 2 más 8 por pi entre 18, de acuerdo a las fórmulas que tenemos previamente. Por lo tanto, esa primera raíz va a estar en S igual 1 igual a omega sub 0 por E a la J 10 pi entre 18. Simplificamos el quebrado allí, entonces nos queda que S1 es igual a omega 0 por E a la J 5 pi entre 9. Y eso, pasando de la notación de Euler a la expresión parte real y parte imaginaria, nos queda que S1 es igual a omega sub 0 por el coseno de 100 grados más J 100 grados. En función del entendimiento gráfico, lo que estamos haciendo, si me da que está en 100 grados en la primera raíz, quitándoles los 90 grados de el primer cuadrante, me dejaría 10 grados para ubicar la primera raíz respecto al eje imaginario, ¿no? Hay que tener claro eso. A partir de allí, vamos a empezar a ubicar todas las raíces, ¿ok? Entonces, para K igual 2, me produce la siguiente raíz, que es S2, ¿verdad? Haciendo el mismo procedimiento que en la lámina anterior, me queda que S2 igual a omega sub 0 por el coseno de 120 grados más J veces seno de 120 grados. Y a partir de allí van a tener una repetición cada 20 grados. Efectivamente, cuando K es igual a 3, S igual 3 va a ser igual a omega sub 0 por el coseno de 140 grados más J seno de 140 grados. Tal cual como predecía la matemática previa. Con K igual a 4 obtenemos S sub 4 igual a omega 0 por coseno de 160 grados más J 160 grados. Con K igual 5, S sub 5 es igual a omega 0 por el coseno de 180 grados más seno de 180 grados. Con K igual 6, S sub 6 es igual a omega 0 por el coseno de 200 grados más J seno de 200 grados. Con K igual 7 S sub 7 es igual a omega 0 por el coseno de 220 grados más J seno de 220 grados. Con K igual 8, pues tenemos que S sub 8 es omega sub 0 por el coseno de 240 grados más J seno de 240 grados. Y con K igual 9, S sub 9 es igual a omega 0 por el coseno de 260 grados más J por el seno de 260 grados. Con esto representamos las 9 posiciones de las raíces, una sobre el eje, 4 arriba del eje real con parte negativa y 4 debajo del eje real con parte negativa. Y aquí, bueno, tenemos la representación de la que viene hablando. Primero tenemos los 90 más 10, que son los 100 grados que obtuvimos, y luego todas ellas empiezan a repartirse cada 20 grados. 4 raíces o polos arriba, 4 raíces o polos abajo y uno sobre el eje imaginario, tal como nos podemos leer de los resultados obtenidos.
Veamos ahora lo que son los filtros tipo Chebyshev, que se deben su nombre al físico ruso Pafnuty Chebyshev. Este tipo de filtros no tienen una respuesta plana como la de Butterworth, una respuesta ondulada, ¿verdad? Con crestas en la banda de paso, una transmisión monótonamente decreciente en la banda suprimida, o sea, en la banda que se supone que se elimina, la respuesta es decreciente monótonamente, o sea, que no debería presentar en esa banda crestas, sino simplemente una caída, ¿no? El número total de máximos y mínimos en la banda de paso es igual al orden del filtro, como ya comentamos en alguna lámina anterior. Todos los ceros de la función de transferencia están en el infinito. No se conocen ceros con frecuencias reales, en todo caso, ¿no? Eh, Chebyshev permitió hacer definiciones de las funciones de transferencia de filtros, en este caso de orden n, con borde pasabanda, es decir, tenemos un borde para definir cuál es la banda de rizado de esos rizados que se presentan en el filtro para una frecuencia omega p. Esa expresión de ese módulo, de esa función, de ese filtro de orden n, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado por el coseno elevado al cuadrado de n coseno a la menos 1 de omega sobre omega p. ¿Ok? Para frecuencias menores que omega p. O sea que si la frecuencia es menor que omega p, tiene esta expresión el módulo. Y si la frecuencia es mayor que omega p, el módulo del filtro, ¿verdad? Es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado por el coseno hiperbólico al cuadrado de n coseno hiperbólico a la menos 1 de omega sobre omega p. Y justo en la frecuencia de pasabanda omega p, ¿verdad? El módulo se define como 1 sobre raíz de 1 más epsilon al cuadrado. Entonces, fíjense que si se ubican en omega p en un filtro pasabajas, ¿verdad? Sí, omega p es donde el filtro pasa de mucha amplitud a muy poca amplitud, esa omega p de pasabanda. Si está antes viene definido por una fórmula. Y si está después, viene definido por otra. O sea, divide en dos secciones la representación del módulo. En la de arriba, ¿verdad? Omega menos omega p, va a quedar una expresión cuasi senoidal o cosenoidal, como lo expresa ahí. Mientras que hacia la derecha, después de omega p, viene con coseno hiperbólico. Bueno, aquí, tal como se dice, aquí si esto es un filtro de orden 4, vemos la respuesta del filtro Chebyshev. Tiene rizado, ¿verdad? Tiene un rizado, que es como una banda de rizado que está ahí, donde hay un valor mínimo, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado. El valor máximo es 1. Y tiene forma cosenoidal. Tiene dos mínimos, tiene dos máximos, ¿verdad? Y luego de omega p es decreciente monótonamente y además tiene la expresión coseno hiperbólica que vimos en la fórmula pasada. En el caso que tengamos un polinomio de orden 5, pues tenemos ahí nuevamente en la zona pasante antes de omega p, bueno, tenemos una expresión cosenoidal que tiene tres máximos y dos mínimos, de acuerdo al orden que tiene el filtro, donde el valor mínimo de esa zona es 1 sobre la raíz de 1 más epsilon elevado al cuadrado. Nuevamente decrece monótonamente hasta hacerse cero y de acuerdo a un comportamiento tipo coseno hiperbólico.
De acuerdo a lo visto, el rizado pasabanda del filtro se determina como a máximo igual a 10 veces el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado, lo que implica que epsilon es igual a la raíz cuadrada de 10 a la máximo entre 10 menos 1, expresión que ya habíamos visto previamente. La atenuación en el borde pasabanda, ¿verdad? Va a depender, ¿verdad? De, obviamente, de la frecuencia donde la definamos, que es omega s, que es una amplitud. O sea, a la amplitud del filtro, del módulo, a la frecuencia omega s es como el punto de referencia para definir esa región pasabanda. O sea, que es la atenuación, pues, de la banda de detención, en pocas palabras, para allá de los términos que aparezca allí. Entonces, a su omega s es 10 veces el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado por el coseno hiperbólico cuadrado de n veces el arco coseno hiperbólico de omega sub s entre omega p, no sé cuánto. Ok. Mediante esta relación se puede obtener el orden del filtro, igual que hicimos con Butterworth, realizando un tanteo para encontrar el número entero que satisfaga que la atenuación supere el valor de A mínimo, o sea que tenga que estar igual o por debajo de esa atenuación, por mayor que esa atenuación, porque vamos a hablar de atenuación en grado superlativo, ¿no? La ubicación de los polos usando un filtro Chebyshev viene dado por una expresión. Recuerden, él dice que si en el numerador no hay términos relacionados con frecuencia, entonces vamos a poder obtener los polos del sistema abajo. Entonces aquí son los polos P sub K, ¿verdad? Son una serie de polos, una serie de raíces que dependen del orden del filtro. Entonces P sub K es igual a menos omega P por el seno de 2K menos 1 entre N por pi medio por el seno hiperbólico de 1 sobre N del arcoseno hiperbólico de 1 sobre epsilon, ¿verdad? Más j omega p coseno de 2k menos 1 sobre n pi medio por el coseno hiperbólico de 1 sobre n por el arcoseno hiperbólico de 1 sobre epsilon. ¿Ok? La función de transferencia del filtro Chebyshev, ¿verdad? Pues quedaría como k por omega p a la n al cuadrado, no hay términos de s, y abajo van a aparecer todos los polos del sistema. K es la ganancia del filtro, si existe. En todo caso sería K igual 1, a menos que se especifique otra cosa. Utilizando las ecuaciones vistas, se tiene que A máximo igual a 1 de B, ¿verdad? Si A máximo es igual a 10 al 1 de B entre 10, A máximo lineal es 1.26, o sea, sobre 1 le resto 1.26. Entonces el epsilon viene siendo efectivamente la raíz cuadrada de 10 a la máximo entre 10 menos 1, que es igual a 0.51. ¿Ok? El epsilon que hay que evaluar para que determinar el A máximo. Entonces con n igual 1, la atenuación evaluada a la frecuencia omega s es 2 dB. Con n igual 2, 6.2 dB. Con n igual 3, 13.4 dB. Con n igual 4, 21.6 dB. Y con n igual 5, 29.93 dB. Con 4 no me da 25, pero con 5 lo supero. Perfecto. Ese es el que sirve. Necesitamos un filtro de orden 5. Entonces empezamos a aplicar las ecuaciones para hallar la ubicación de las raíces. Entonces la raíz número 1, que es el polo 1, sería omega p por menos 0.089 más j 0.990. La raíz número 2 o el polo número 2 sería omega p igual a menos 0.234 más j 0.612. El 3, omega p igual a menos 0.289. Si son 5, 2 arriba, 2 abajo y otras montadas sobre el eje, lo que debemos esperar, ¿no? Porque el número es impar.
Entonces esta no tiene, la P3 no puede tener parte imaginaria. P4, omega P igual a menos 0.234 menos J0 menos J0.612 y P5 igual a omega P igual a 0.089 menos J 0.990. Ya son las 5 raíces porque es de orden 5. Ahora, con los valores de las raíces, hallamos entonces los polinomios correspondientes, ¿ok? Para poder, establecer los valores, ¿no? Entonces tenemos con los polos P1, P5, P2, P4 y P3, hallamos la expresión de los polinomios correspondientes, ¿ok? Bueno, y una vez obtenido los polinomios, los combinamos de acuerdo a lo pautado por Chebyshev con la fórmula del módulo. Me queda omega p al cuadrado, arriba no hay expresiones en función de s, entre 8 por 0.51, que es 2 a la n menos 1 por epsilon, multiplicado por el binomio que forma el polinomio sin términos imaginarios, y abajo, y también la ubicación de los dos polinomios de segundo grado que representan las dos raíces en la parte de arriba y las dos raíces en la parte de abajo del plano S. Todo queda en función de omega p, pero eso es un dato del problema, una constante que no incluye en los cálculos. La bibliografía recomendada sobre el tema: el libro de Adele Cedric N. Smith de Microelectronic Circuits, editorial McGraw-Hill, quinta edición, capítulo 16, y el libro de Donald Nieman, Electronic Circuit Analysis and Design, de la editorial McGraw-Hill, segunda edición, capítulo 15. Nos vemos en la siguiente clase.